Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Mert Ramazan-Demir y Afra Saraaolu protagonizan un nuevo escándalo que no deja a nadie indiferente. ¿Mert realmente sintió celos de Afra? Un momento tenso en el set de grabación lo reveló todo. Quédate porque esta historia está más candente que nunca. Todo comenzó durante una pausa de rodaje de la exitosa serie en la que ambos trabajan, cuando las cámaras captaron una discusión inesperada entre Mert Ramazan-Demir y Afra Saraaolu. Según testigos del equipo de producción, Afra estaba conversando animadamente con un nuevo compañero de reparto, un actor joven que acaba de incorporarse al proyecto. Mert, al notar la cercanía entre ellos, no pudo ocultar su incomodidad. Fue entonces cuando se acercó con gesto serio y le preguntó a Afra, ¿por qué te ríes tanto con él? ¿Hay algo que debas saber? Estas palabras encendieron la tensión en el lugar, mientras Afra respondía con un gesto de molestia, Mert, no empieces otra vez, solo hablamos del guión. El ambiente se volvió aún más tenso cuando Mert, visiblemente alterado, continuó cuestionando a Afra. No me parece normal tanta confianza en tan poco tiempo, afirmó. Estas declaraciones sorprendieron a todos los presentes, que intentaban no intervenir en la escena. Afra, por su parte, trató de mantener la calma y replicó con voz firme, confía en mí, no me hagas sentir que tengo que justificar cada palabra. Pero el momento más impactante ocurrió cuando Afra decidió alejarse, visiblemente molesta, mientras Mert se quedó con el ceño fruncido. Según fuentes cercanas, Mert habría comentado luego a un técnico de sonido, no puedo soportar verla tan cercana a otro. Esta frase dejó claro que los celos de Mert podrían estar yendo más allá de lo profesional, y eso ha disparado todas las alarmas entre los fanáticos de la pareja en la ficción. Lo que parecía ser solo una pequeña discusión terminó creciendo cuando, en la siguiente jornada de rodaje, la tensión seguía latente. Afra llegó al set más reservada que de costumbre, evitando el contacto visual con Mert. A pesar de los intentos del director de retomar la normalidad, la incomodidad se percibía en cada rincón. Incluso uno de los maquilladores comentó en voz baja, se nota que ya no bromean como antes. Mientras tanto, en redes sociales, los seguidores de la pareja empezaron a comentar la situación con todo tipo de teorías. Algunos aseguraron que Mert siente algo más profundo por Afra y que la idea de verla con otro lo descontrola. Otros, en cambio, defendieron a Mert, argumentando que solo se preocupa por el ambiente de trabajo y no desea distracciones en el equipo. Sin embargo, un testigo directo declaró, esto no tiene nada que ver con el trabajo, él está celoso. Tras el incidente, Afra intentó mantener la compostura y se mostró sonriente ante las cámaras, pero según rumores, al terminar la jornada se marchó rápidamente sin despedirse de nadie, algo poco habitual en ella. No quiero hablar ahora, habría dicho a una asistente de vestuario que intentó consolarla. Por su parte, Mert fue visto revisando su teléfono con expresión seria, evitando cualquier comentario con la prensa. Al día siguiente, el ambiente seguía cargado de tensión. Aunque ambos intentaron comportarse con profesionalidad frente al equipo, era evidente que algo había cambiado. Las miradas esquivas y el silencio incómodo hablaban más que 1000 palabras. Un operador de cámara comentó, es como si caminaran sobre vidrio. Nadie quería provocar una nueva discusión, así que todos optaron por mantenerse al margen. Mientras tanto, la noticia ya había cruzado las fronteras del set y empezó a circular por varios portales de espectáculos. Los titulares no tardaron en aparecer, crisis entre Mert y Afra, los celos amenazan la química de la pareja televisiva. Los fanáticos se dividieron rápidamente entre quienes defendían a Afra y quienes justificaban a Mert. La polémica estaba servida. En un intento de calmar los rumores, el representante de Mert emitió un breve comunicado diciendo que todo se trataba de un malentendido. Sin embargo, fuentes anónimas insistieron en que la discusión fue mucho más intensa de lo que se contó oficialmente. No fue solo una diferencia de opinión, dijo una persona cercana, había un sentimiento de posesión que salió a flote. A pesar de la tensión, el rodaje debía continuar. El director decidió reunir a los actores principales para hablar en privado y pedirles profesionalismo absoluto. Afra sintió en silencio, mientras Mert evitaba mirarla directamente. Algunos presentes dijeron que la joven actriz no podía ocultar su incomodidad, y que incluso tuvo que salir unos minutos a tomar aire. Con el paso de los días, Afra recuperó algo de tranquilidad, apoyándose en sus amistades del elenco, pero Mert seguía mostrándose distante. La relación cordial que antes fluía entre ellos parecía haberse roto, y eso empezó a reflejarse en las escenas que compartían. Han perdido naturalidad, comentó un asistente de dirección. Sin embargo, había quienes aseguraban que Mert estaba arrepentido de su actitud.
Una fuente reveló que el actor, fuera de cámaras, había intentado disculparse con Afra enviándole un mensaje de texto: «Perdón si me pasé, no fue mi intención». Afra, según trascendió, no habría respondido de inmediato, dejando a Mert en la incertidumbre. Los seguidores de la pareja se aferraban a la esperanza de una reconciliación, convencidos de que su química era demasiado fuerte para arruinarse por un arrebato de celos. Ellos se complementan, decían en redes, y exigían que no se dañara el proyecto televisivo por asuntos personales. Mientras tanto, la productora comenzó a tomar medidas para proteger el rodaje de filtraciones. Ordenaron al equipo de seguridad que extremara precauciones con la prensa y reforzaron los contratos de confidencialidad para que ningún detalle extra se escapara. El éxito de la serie estaba en juego y un escándalo podría costarles millones. No obstante, los rumores siguieron creciendo. Algunos periodistas aseguraron que la pareja estaba al borde de un colapso, mientras otros afirmaban que todo era parte de una estrategia publicitaria para mantener el interés del público. La verdad, como suele suceder, se encontraba en algún punto intermedio. A pesar de todo, Afra y Mert tuvieron que volver a grabar una escena romántica juntos, lo que generó aún más expectativa entre el equipo. Todos contenían la respiración, temiendo que estallara otro conflicto. Pero ambos lograron concentrarse en sus papeles y cumplir con lo que el guión pedía. Aunque la tensión seguía presente, demostraron su profesionalismo al trabajar sin errores. Después de esa jornada, Afra decidió hablar con una amiga de confianza para desahogarse. Según relató esta amiga, Afra se sentía agotada emocionalmente. «No quiero que la gente piense que soy la causa de todo esto», confesó. La joven actriz estaba preocupada por cómo la situación afectaría su imagen ante el público. Mert, por su parte, pareció tomar conciencia de que debía controlar mejor sus impulsos. Algunos colegas comentaron que empezó a mostrarse más reservado, cuidando cada palabra y evitando cualquier gesto que pudiera interpretarse como celos. Sin embargo, su mirada seguía delatándolo cada vez que Afra se relacionaba con otros actores del equipo. El ambiente continuó enrarecido durante semanas, y aunque el director intentó organizar dinámicas de grupo para mejorar la relación, la desconfianza ya había dejado huella. En más de una ocasión, se escuchó a Afra suspirar con frustración tras terminar una escena, y los técnicos preferían mantenerse ocupados para no verse involucrados. Todo esto coincidió con la llegada de un periodista al set, quien intentó sin éxito conseguir declaraciones exclusivas. El equipo de seguridad lo retiró antes de que pudiera acercarse a Mert o Afra. Aún así, el periodista prometió seguir investigando, alimentando aún más la curiosidad de los fans. Los días pasaban y la tensión se transformaba en un silencio cargado de reproches no dichos. Afra comenzó a pasar más tiempo en su camerino, acompañada únicamente por su asistente personal, mientras Mert optaba por comer en soledad, escuchando música con auriculares para aislarse del entorno. Finalmente, se supo que la producción decidió darles unos días libres para que pudieran calmarse y recomponer su relación profesional. Algunos opinan que fue una decisión acertada, ya que la presión constante solo estaba empeorando las cosas. Lo cierto es que, pese a todo, la audiencia sigue fascinada con esta pareja tanto dentro como fuera de la pantalla. Los rumores, lejos de hundir su popularidad, parecen haber disparado aún más el interés en la serie. Los números de audiencia crecieron un 15% desde que estalló el escándalo, y las redes no paran de debatir sobre cada gesto o mirada entre los protagonistas. Se dice que en estos días de descanso, Afra planea viajar a ver a su familia para recargar energías, mientras Mert se refugiará en su círculo más íntimo. ¿Podrán superar esta crisis y retomar su amistad? ¿O los celos habrán marcado un punto de no retorno? Solo el tiempo lo dirá, pero algo está claro: esta historia, que empezó como un simple rumor de pasillo, se ha convertido en la trama más comentada de los últimos tiempos, y nadie quiere perderse el próximo capítulo. No olviden suscribirse a nuestro canal, dejar sus comentarios y compartir este video con sus amigas para que nadie se pierda esta historia tan impactante. Hasta el próximo video, queridos seguidores.